gente que estáis comunicando gastronomía, cocina, desde las revistas de tendencias, desde las revistas de moda o desde las revistas y los blogs dedicados exclusivamente a cocina y a gastronomía. Y yo os invito a todos vosotros, a todos los que estáis en ese ámbito, a que os acerquéis un poquito al ámbito de la naturaleza y del medio ambiente para que veáis y os deis cuenta de que cada vez que explicáis una receta y que habláis de cocina estáis hablando de naturaleza. Cada vez que habláis de las virtudes de la zanahoria y de los ricos que quedan esos canabones de verduras, estáis hablando de naturaleza, porque sin la naturaleza vosotros tampoco tendríais oficio. Es importante que vayamos de la mano, los que nos dedicamos a comunicar naturaleza y los que os estáis, ahora estáis viviendo ese momento de auge y que nos producís mucha envidia, los que os dedicáis a comunicar nutrición, gastronomía y naturaleza. Y como las Cs son importantes y la segunda, yo me he traído la definición de desarrollo sostenible porque es un vocablo que antes de hablar de agricultura sostenible vamos a despejar la X de sostenible, ¿verdad? Fijaros, el concepto este de desarrollo sostenible nace de un informe que hizo la primera ministra de Noruega, la ministra Gro Harlem Brundtland, en el año 1987, es un informe de Naciones Unidas, en el que por primera vez sale el concepto de desarrollo sostenible, 1987. Esos conceptos que en cuanto nacen tocados por la varita de Dios y se convierten en famosos, ¿verdad? Como economía circular. ¿Verdad que sí? Bueno, pues el concepto de desarrollo sostenible que sale en 1987 dice: es aquel que nos ha de permitir satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Bien, en realidad es más antiguo, porque en 1798 Malthus ya había, en ese ensayo que hizo sobre el principio de la población, ya había dicho que es imposible seguir el ritmo de crecimiento que en el año 1798 que lleva la humanidad, porque los recursos naturales son finitos. En el momento en el que se acaben los recursos naturales, evidentemente se frenará el desarrollo de la humanidad. Ese inquietante ensayo sobre el principio de la población es anterior al informe Brundtland, pero anterior al informe Brundtland es lo que me contaba a mí mi abuela María de Camporrobles, provincia de Valencia, que me decía, cuando me hablaba de desarrollo sostenible, mi abuela María del año 70, me decía: hijo, si quieres comer huevos siempre, no metas la gallina en la cazuela. Ese es el concepto de desarrollo sostenible y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y eso es lo que nos ha explicado Ana, cómo vamos a dar de comer bien a esos 10.000 millones de habitantes que van a ser vuestros nietos y mis nietos, que tienen derecho también a comerse una ensalada de tomate, a comerse una crema Alicia, ¿verdad? Esa crema Alicia tan rica que fabricáis. ¿Cómo vamos a hacerlo para satisfacer esas necesidades? Y que además, y esto es una cosa que tengo muy metida en la cabeza desde que conozco a Jaime, que además de ser un gran chef, es el chef de honor, además de ser un gran chef, es la importancia del sabor. Es cierto, los alimentos no solamente tienen que ser nutritivos, como dice Diana, sino que tienen que ser sabrosos, porque caramba, comer es un placer. Y a medida que nos vamos acercando al bosque negro, ese placer gana en importancia, ¿verdad? Yo os quería contar 4 cosas de eso que tenéis en las manos, de ese catálogo, que os invito a que lo miréis con cariño, porque está hecho con cariño. Está hecho con mucho cariño. Cuando vamos a las ruedas de prensa y a los encuentros y nos dan documentos, normalmente nos metemos en el maletín y decimos: ya me lo miraré. Os invito a que os lo miréis porque está hecho con mucho cariño. Yo recibí la propuesta de mi amiga Ana hace 2 años. Me empezó a hablar del proyecto de agricultura sostenible de Unilever y yo, como casi toda la sociedad, aunque se me está quitando ese vicio, cuando oigo el nombre de una gran multinacional suelo dar un paso atrás, porque aplico el principio de prevención. El principio de prevención está muy bien aplicarlo. Lo que está muy mal aplicar es el principio de exclusión. Y eso es algo en lo que los que trabajamos en ecología y en medio ambiente hemos hecho uso demasiados años y demasiado tiempo. El principio de exclusión es aquel que dice: no, tú no. Como nosotros vamos repartiendo por ahí carnés de ecologista bueno y de ecologista malo, cuando una gran multinacional hace algo a favor del medio ambiente, dice: no, viniendo de ti, no. Si viene de Greenpeace, sí. Y eso no es... estos tiempos han pasado. La situación es tan perfectamente seria. La amenaza del cambio climático es tan verdad que de esta o salimos todos o no sale nadie, incluidas las multinacionales
y los grandes políticos del mundo. Ya sabéis que estamos de enhorabuena. Ayer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se conoce que se dio con el picaporte de alguna puerta en la cabeza, y esta mañana se nos ha amanecido diciendo que del cambio climático, bueno, venga, hablemos, que ya es un gran qué, y es una muy buena noticia para todos. Uno de los líderes, precisamente, y eso lo quiero decir delante tuyo porque creo que le tienes mucho aprecio y que le conoces personalmente, yo le quiero conocer, uno de los líderes en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial no es el presidente de una ONG, no es un ecologista de bota, como digo yo, que está en las selvas, no, es el CEO de una gran multinacional, es Paul Polman, que es el CEO de Unilever a nivel mundial y que dio una de las conferencias más magistrales en Marrakech, el día 8. Os invito a que la busquéis porque está en la web del Programa de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Y hablaba de eso, del compromiso de las grandes multinacionales con el desarrollo y de la oportunidad que tienen las grandes multinacionales del sector de la alimentación de repensar sus procesos. Si en algún lugar, si en algún ámbito se va a producir una auténtica revolución en concepto en relación a la sostenibilidad, es en la agricultura. Porque estamos en un callejón sin salida, como decía Ana, tenemos que dar de comer a 10.000 millones de habitantes. Pero es que todos los informes de Naciones Unidas dicen que la superficie cultivable de la tierra ha llegado a su límite y que el cambio climático, a través de las inundaciones, a través de las grandes sequías, de los procesos de desertificación que están amenazando al planeta por culpa del aumento de las temperaturas, va a hacer que la superficie cultivable de la tierra se reduzca un 8% de aquí al 2050. Luego, si de aquí al 2050 la superficie de la tierra se va a reducir, la superficie cultivable de la tierra se va a reducir un 8%, y sin embargo la población va a pasar de 8.500 millones de habitantes a 10.000 millones de habitantes, vamos, eso hasta un niño de primaria sabría que eso no tiene salida. ¿Cuál es la solución? No hay varita mágica, tampoco existe Superman ni Papá Noel, por lo tanto nos vamos a tener que arreglar entre nosotros. Yo confío muchísimo en el ser humano, sobre todo en el ser humano del siglo XXI, que lleva de la mano un bastón tan firme como es el de la tecnología, ¿verdad? Yo estoy convencido que gracias a la tecnología vamos a dar avances importantes en la lucha contra el cambio climático para mitigar los efectos del calentamiento global. Ya sabéis que el cambio climático es irreversible, pero no nos tenemos que echar a temblar ante esa afirmación tan severa. Lo que no es irreversible es que los escenarios que dibujan los climatólogos, los peores escenarios, sucedan. Para eso tenemos que repensar nuestra manera de producir y, entre ellas, una de las más importantes es la manera de producir alimentos. Insisto que cuando Ana me invitó, yo lo primero que hice fue ponerme mis botas de campo, coger mi bastón, mis prismáticos, irme para Extremadura, irme para mi querida Extremadura, que a los que vivís en el pecado de no haberla pisado, os invito a que le pongáis remedio cuanto antes posible, porque estáis viviendo en pecado, sobre todo si os gusta la naturaleza y os gustan los sabores y os gusta la buena gente, porque los extremeños, además de ser muy hospitalarios, son nuestros jardineros, son los jardineros de este país. Cuando uno tiene un momento así de bajón, se va a Monfragüe y le da un subidón. Dice, todavía lo vamos a conseguir, ¿verdad? Es importante que mantengamos esa segunda C de las 4 Cs, que es conocer. Yo me fui a conocerlo, me fui a conocer la realidad de Agraz, Conesa, en los campos de Extremadura. Y ahí conocí a Manuel, que le conocí no como ahora, que va hecho un pincel, con su corbata y su traje, no, yo le conocí con una bota de campo y explicándonos ahí, viviendo con pasión, como vive toda la gente de Agraz, el mundo del tomate. ¿Por qué lo viven con pasión? Pues porque están elaborando uno de los tomates más sabrosos que se elaboran en la Unión Europea, con uno de los sistemas más respetuosos con la naturaleza. Y ahí entra en juego SEO BirdLife. Porque además de conocer a Tomás, conocí al chico de Asun Ruiz, al delegado de SEO BirdLife en Extremadura, y le dije, oye, esto que me están contando los de Unilever, de que aquí estáis salvando lagartijas, provocando que vengan las mariposas, preocupándoos por la vida que lleva la alondra, por esa cernica locrimilla que está ahí en esa caja, ¿eso es verdad? Me dijo, no solamente es verdad, sino que desde que Agraz y Conesa, que es lo mismo, están cultivando con el catálogo de buenas prácticas de NOR,
y de Unilever estos campos, ha aumentado la presencia de calandrias y de alondras y de totobías y de trigueros. Y vosotros me diréis, bueno, ¿y eso qué tiene de importante? Bien, hay un concepto que también deberíais de identificar, que se llama bioindicador. Los que nos dedicamos a divulgación ambiental somos especialistas en inventar palabras, pero este es interesante. Un bioindicador es un sujeto vivo que, estando en un ecosistema, te está marcando un determinado estándar de calidad. Por ejemplo, que la nutria vaya a más en España es un bioindicador de calidad de aguas